Bienvenidos a Industria Robusta, un podcast por y para la industria de café. Tuve mi tienda de café y enfrenté muchos desafíos. La verdad es que me sentí solo muchas veces. Y lo peor es que conocí a muchas personas en este gremio. Sé que así también se sienten muchos de ustedes. Y es por eso que he decidido crear este espacio. Un lugar para tener las conversaciones con los expertos que nos enseñen y nos guíen para tener una mejor industria. Para que construyamos la industria que nos soñamos. Bienvenidos a Industria Robusta, un podcast por y para la industria del café. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Industria Robusta. Hoy estamos haciendo algo un poquito diferente porque para los que nos ven en YouTube, estoy en un espacio diferente. Aún así nos lo vamos a disfrutar y va a ser algo muy chévere. Mi invitada de hoy es una persona increíble. Es una persona que cuando yo arranqué en toda esta industria del café, de hecho mi primer proyecto fue una marca de cold brew y este personaje me invitó incluso en ese momento a que conversáramos, investigáramos juntos. Él ya venía haciendo unas cosas súper locas alrededor de la calidad y el agua, cómo impactaba en el sabor de las preparaciones y nos invitó incluso a investigar sobre ese tema. Un recuerdo que yo le agradezco enormemente porque lo tengo en el corazón y sé que seguramente muchas de las personas que han ingresado a la industria del café han tenido un poco de contacto con su marca. Mi invitado de hoy es José Zapata, fundador de Specialty Coffee College o Coffee College. Y José, mil gracias por estar acá, hermano, por querer construir cada vez más esta comunidad. Parce, muchas gracias de nuevo a vos por invitarme a este espacio tan bueno para poder interactuar con algunas personas de pronto que se puedan ver interesadas en el negocio del café o que quieran simplemente aprender a tomar café de pronto de una manera diferente. Es un espacio muy bonito, parce, muchas gracias. Tenés un podcast también maravilloso, te felicito por esto. Aprovecho el espacio para agradecerte porque muchas personas se van enterando de diversos temas y eso es algo de agradecer realmente, que las personas se van enterando más. Gracias, José. Sí, la idea es seguir construyendo esta industria, hermano, que nos soñamos. Este podcast es por y para la industria del café y es de negocios. Entonces yo siempre, digamos que trato como de que trabajemos en la capacidad de tener mejores herramientas, en cada vez formarnos más y en que este proceso de emprender no sea tan retador, porque en mi experiencia con la tienda del café tuve muchos aprendizajes, pero fueron muy costosos. Entonces me encantaría que todos crezcamos juntos y que no sea tan caro, porque es que no somos competencias y no somos entre todos como aliados que nos podemos ayudar a que esta industria sea mucho mejor. José, Así es. contanos cómo empezaste en el café, cómo llegaste, cuál fue el momento donde te cambió por completa la perspectiva alrededor del café. Bueno, yo empecé a trabajar con café justamente después de haberme formado en el SENA, ¿cierto? Como casi la mayoría de personas empezamos en el SENA, es un factor común que tenemos las personas que trabajamos con café. Y esta formación en el SENA, que en un principio fue de mesa y bar, ¿cierto? Fue un técnico de mesa y bar, ahí fue donde adquirí habilidades pues, de servicio, aprendí a entender un poco la industria desde el final del tramo, ¿cierto? O sea, de lo que es llevar un plato a una mesa. Yo no solamente trabajaba al principio con café, yo trabajaba primero siendo mesero y luego aprendí a ser bartender y durante un tiempo estuve trabajando así. Ya después se me presenta la oportunidad de empezar a trabajar con café en barras de café, ¿cierto? En una cafetería, digámoslo así, y ahí es donde empieza esta carrera a formarse, ¿cierto? Donde mi primera formación, digámoslo así, oficial, viene a darse en el año 2008, hace ya un tiempito. Y después de ahí para adelante, pues he tenido un montón de instructores, un montón de gente que me ha enseñado muchísimo sobre cómo funciona el café como producto y además, pues de poder formalizar esto de un negocio, digamos, alrededor de la formación o de lo que sería la parte académica del café, ¿cierto? Entre esos, pues, está
John Davis Chiquito, está Juan Mario Carvajal, ¿cierto? Está el profe Mario Andrés Prieto, está Andrés Ruiz, gran profesor de una cocha gigantesca de muchachos que trabajamos con café. Está, por ejemplo, Manuel Díaz. Manuel ha sido profesor de todo el mundo, pues casi se puede decir, ¿cierto? Es una persona, está el profe Jason Galvis, bueno, son gente que, está Patrick O'Malley también, bueno, hay mucha gente de la que se ha aprendido fuertemente a través de sus experiencias. A mí me gusta mucho eso, me gusta como también tener algunos referentes para ver que las cosas no tienen una única manera de hacerse. Eso es algo clave también en la industria del café. Total, total. ¿Y hubo algún punto, José, en el que vos probaste una taza de café y para vos fue como, wow, ¿qué es esto que me estoy tomando? Eh, Sí, más que eso, fue como la parte técnica. Yo creo que a mí me pasó, fue al revés. A mí no me sedujo del todo el sabor, porque yo al inicio en esta industria yo no me expuse a cafés diferentes, ni cafés muy buenos, ni cafés diferenciados que conocemos ahora. Yo trabajaba con cafés muy normales, en el cual pues el sabor era pues poco diferenciado y además muy difícil como de llegar a caracterizar. Yo me enfoqué fue más en la parte técnica, como aprender, por ejemplo, cómo funciona una máquina de espresso, cómo funciona un molino, cómo funciona una tostadora, cómo funcionan ese tipo de cosas. Eso fue lo que me sedujo al principio y esa parte técnico-mecánica fue la que me atrajo como, vega, esto se puede hacer de una mejor manera. Es que tampear es todo un cuento, por ejemplo, apisonar el café que va dentro de una canastilla para preparar espresso, es todo un cuento, solamente ese acto. Y así he ido como revisando más temas y luego viene para mí el acercarme a cafés con diferenciación, ¿cierto? A cafés que ya por ese entonces, estamos hablando del año 2009, 2010 más o menos, en el que empiezo a conocer lo que llamamos cafés de origen, ¿cierto? Cafés de origen que son estos que son de un lugar en específico, digamos de un municipio. Al principio era así, que este café es de Urrao, que este café es de Jardín, por ejemplo. Eso era como el primer indicador de la calidad por ese entonces. En lo que yo llevaba trabajando esos 4 o 5 años, desde el año más o menos 2006, finales de 2006 que empiezo a trabajar con café, nunca había tenido como clara la calidad del café, realmente. Nunca era, ¿este café es de dónde? Ah, es de Antioquia, sí, pero ¿de dónde? O sea, no se puede saber tampoco, porque casi siempre eran blends, eran cafés mezclados, también cafés muy buenos, pero no tienen ese indicador de calidad que aparece para mí, que fue el origen, ¿cierto? Poder rastrear el origen, por lo menos hacia un municipio. Ya después eso fue avanzando y empezamos a encontrar ya cafés de una finca en específico, ¿no? Que esto es de un productor que hace este tipo de procesamiento, ¿cierto? Que tiene cultivada esta variedad y así eso empezó como a avanzar un poquito más. Y ahí es donde realmente me empiezo a meter bien en el cuento. Ha sido un proceso largo, ¿cierto? En el que ya mencioné, tengo varias personas que me han enseñado, porque el negocio del café también tiene ese truco de la paciencia. Realmente el negocio del café tiene mucho de ir aprendiendo paulatinamente y de la mayor cantidad de fuentes posibles. Siempre se lo digo a todos mis aprendices o las personas con las que converso igual, y es que la oportunidad está en aprender de muchas fuentes, de muchas personas. Cada uno, estoy seguro, tiene algo que aportarte a vos. Cada uno. Y en el café es muy difícil de notar que de pronto se estén cometiendo errores garrafales. Ya si de pronto hablamos de algo industrial, se podría de pronto decir, no, esto puede ser más eficiente. Podríamos denotar de pronto un error de eficiencia ya a nivel industrial. Pero, por ejemplo, en terminología de baristas, las preparaciones realmente quedan buenas, que tendemos a la subextracción, por ejemplo, pero las preparaciones en general quedan muy buenas. ¿Qué hace un barista? Que es lo que he aprendido todos estos años, es revisar no las recetas de los demás, sino ir progresando en el conocimiento de su propia receta, interiorizarla, dominarla, volverse consistente, y ahí es donde el café te empieza a quedar bueno consistentemente. ¿Ves? Entonces es un tema como de paciencia, por ejemplo, hablando de ese final del tramo. Y creo que digamos que me parece algo muy lindo que estás diciendo ahí, uno, la comunidad. Creo que si algo tiene bonito el café es que se generan unas relaciones con las personas súper bonitas
que uno empieza a contactar, aunque esta es la segunda bebida más consumida del mundo, y digamos que el mercado es enorme, Ujú. realmente la comunidad no es tan grande, realmente uno se empieza a conocer con las personas y es fácil de contactar relativamente. Y esa comunidad creo que compartimos esa pasión por todo eso que estás contando de los procesos, de la forma de hacer las cosas y del tiempo también que se toma para ir construyendo, digamos que esa experiencia alrededor del café, que me parece espectacular. ¿Cómo fue, José, ese salto? Porque digamos que empezaste esta carrera y empezaste a conectar un poquitico con la industria de hospitalidad, pero te fuiste enamorando por la parte técnica del café, ya desde la preparación. ¿Cómo fue ese salto a llegar a tener hoy una de las empresas enfocadas en la academia, en educar, en enseñar y informar a las personas? Sí, Contanos de Coffee bueno, College. claro, por supuesto, la trayectoria ha sido amplia porque también hay otra cosa que he ido aprendiendo en la industria del café y es que para aprender de café hay que aprender también de otras cosas. Esto creo que lo había dicho ya James Hoffman hace varios años y es verdad. Uno tiene que llenarse de habilidades múltiples para poder ser un buen actor de la industria del café, ¿cierto? Entonces uno tiene que tener fortalecidas otras habilidades, habilidades blandas, ¿cierto? Y entre eso, pues el trabajar en cafeterías, que ese fue como mi trabajo primordial, me hizo, por ejemplo, comprender el servicio desde otros puntos de vista, desde los ángulos, por ejemplo, de la enseñanza un poco. Y ahí eso se empieza como a vincular hacia allá el campo académico. Luego ver que la mayoría de mis instructores han sido personas muy inspiradoras, los he tenido como referentes a la mayoría de ellos para querer ser como ellos, ¿cierto? Porque es que no sé si a vos te ha tocado, pero por ejemplo, las clases que da Manuel Díaz o las clases que da el profe Jason Galvis, a mí me han tocado un par que son impresionantes, son personas sumamente elocuentes, son inspiradores, utilizan o tienen un dominio de tema bastante alto y eso me hizo pensar como en, wow, yo quiero ser como él, ¿sí o qué? Entonces eso lleva a que se empiece a desarrollar, por ejemplo, acá en Medellín yo trabajé con una tienda de café que se llama Cariñito Café y con Sí. ellos se estaba empezando a desarrollar esa parte como de escuela un poquito, a lo cual después de que yo me retiro de Cariñito, ¿cierto? Salgo de Cariñito, inicio, ¿cierto? Esta etapa de la búsqueda de cómo empezar a crear, ¿cierto? Un espacio educativo para las personas. Al principio lo hacía a través de eventos. En esto me vi tan apoyado, realmente estuve muy apoyado de mucha gente, tengo que decirlo. Ahí está, por ejemplo, otro de mis grandes maestros ha sido Diego Buitrago, que ya estuvo en este Sí, podcast. ya estuve en Está este Juan podcast. Felipe. Exactamente, está Juan Felipe Jaimes, está Está pues muchas invitadísimo, personas. Juanfe. Maravilloso, maravilloso, Sí, es sí, una sí. mente maestra del café, eso hay que Es decirlo. impresionante. Juan Felipe también me brindó muchísimo la mano, ¿cierto? Mucho de su confianza, mucho de su apoyo para poder empezar a traer ese sueño a la realidad, porque es que al principio eso es muy etéreo. Es como, bueno, uno cómo va a empezar, uno quién es también, ¿cierto? Hay que empezar a construir por reputación. Y yo empecé a través de eventos, empecé a hacer eventos en diferentes cafés. Varios cafés me abrieron las puertas. Ahí está, por ejemplo, Café con Mucho Amor, está Urbania, bueno, hubo varios cafés que me abrieron las puertas en ese entonces y eso permitió que yo pudiera empezar a cautivar un poco de mercado para después empezar ya con un programa académico, ¿cierto? Entonces, esto empezó realmente fue con lo más popular, que en este caso sería formación en barismo, ¿cierto? Porque muchas personas tienen las ganas y por otro lado la necesidad también de formarse como baristas porque tienen de pronto un sueño latente de montar una tienda de café o montar un negocio en el que se ve involucrada la preparación y eso llevó a pulir el curso que hoy existe conocido como barista profesional, ¿cierto? El barista profesional de Coffee College, que es un curso que tiene el cubrimiento.
en un espectro bien amplio de esas necesidades que buscan los clientes, ¿cierto? Entonces las personas tienen una necesidad y eso fue lo que hicimos. Ahora, en la parte académica sí notamos que la formación por ese entonces, estamos hablando más o menos del año 2014-2015, era como muy lineal, es decir, uno puede formar un barista en 2 horas, tal vez sí, digamos desde la práctica uno le puede enseñar a preparar café a una persona en 2 horas, pero todo lo otro no. Y ahí es donde observamos que faltaba mucho fortalecimiento y atención al detalle para que una persona pudiese desenvolverse en un campo laboral. Porque pues uno con ir a una clase que dura 2 horas o 4 horas no tiene las habilidades suficientes para poderse poner detrás de una barra y sacar 100 expresos en una tarde, ¿sí o qué? O sacar 50 capuchinos uno tras otro porque toca texturizar mucha leche. Eso tiene una lógica de trabajo, una dinámica de trabajo que al principio nosotros no vemos como consumidores. Entonces ahí empato con lo que estabas diciendo hace un momento de que esto es un gremio muy grande realmente, pero la mayoría está compuesto por consumidores. Ya los actores de la industria somos más bien pocos, ¿cierto? Y es real, porque son más poquitas las personas que comprenden el café técnicamente, digámoslo así, o que interactúan ya trabajando con café. Consumirlo es algo muy habitual. El café tiene muchos matices, desde los cafés instantáneos, cafés que encontramos en el mercado, cafés que cafés muy buenos, ¿cierto? Cafés de cafeterías muy conocidas, como por ejemplo, pues Pergamino, Urbania, Rituales, etcétera y etcétera. Hay de diferentes gamas, entonces hay diferentes gamas de consumidor también, diferentes tipos de consumidor. Y eso hace que este sueño, que en un principio ni siquiera se llamaba Specialty Coffee College, eso se llamaba la escuela de café, pero fue mutando el nombre con el tiempo para tener algo un poquito más también internacionalizado, que fue un mercado latente que empezó a tocar las puertas, se fue materializando a través de eso, ¿cierto? A través de la necesidad de las mismas personas. Ahí estás diciendo muchas cosas muy interesantes. La verdad, José, me parece hermoso ese camino que estás contando. Más de 11 años trabajando por construir para la educación de las personas y sobre todo generando valor para la industria, que es que eso es lo que a mí me parece apasionante de todas estas conversaciones que he ido teniendo. Y es cómo soy capaz yo de generarle valor al otro también, es decir, de entregar, porque lo que vos estás diciendo tiene algo muy importante y es yo puedo enseñar cómo usar una máquina en 2 horas o incluso prácticas que se ven todavía y es, venga, le muestro, apriete este botón, eso se apaga solo y échale de esta manera. Pero es que eso, ser un profesional en nuestra industria, puede ser en servicio o puede ser tostando, puede ser todos los que estamos en la cadena, tenemos que tener en cuenta que hay un servicio y hay un montón de cosas detrás de esa taza o de esa preparación que estamos haciendo. Y lo que vos estás diciendo es que vos querés formar en habilidades blandas, querés no, lo has hecho con un montón de personas ya en formar todas esas profesionales para que su profesión cada vez sea más valiosa y eso me parece increíble. ¿Cómo fue el Sí, proceso de ir dándote cuenta de las necesidades de sus clientes? Porque hoy Coffee College ya ha lanzado muchos proyectos súper interesantes. Tenés unas certificaciones que le sirven a las personas que quieren salir del país y trabajar por fuera como baristas. También recuerdo que tuviste una plataforma de e-commerce donde compartías un poquito de educación a través de online. También tuviste, que lo estábamos hablando un poquito antes de empezar el episodio, dos podcasts muy interesantes que todavía están en línea para los que quieran ir, se los súper recomiendo. Uno se llamaba Ponum y el otro se llama Empreso. El de Empreso me encantó porque es muy alineado con lo que conversamos acá y has ido integrando cada vez más cosas, también unas investigaciones de agua súper interesantes. Entonces, contame cómo fue esa evolución de la escuela de café que nos contabas a todo este gran como conglomerado de educación y de generar esa profesionalización de las personas. sí, bueno, creo que todo empieza también con la responsabilidad.
Creo que es eso. O sea, es decir, si el objetivo, por ejemplo, es que una persona tome un camino o un rumbo profesional dentro de alguna industria, hay mucha similitud con otras industrias frente a alcanzar esa meta, ¿cierto? Que esa meta también se las he explicado a muchas personas, es una meta casi que de vida, porque pues uno al fin y al cabo no termina de hacerse profesional, es algo que hay que irle poniendo ladrillitos todos los días hasta que se construye ese muro de la profesión, ¿cierto? Es algo así. Yo lo veo muy parecido a lo que sería formarnos en otras áreas, que es, por ejemplo, el trabajo por el que tiene que pasar formativo, quiero decir, el trabajo formativo por el que tiene que pasar, por ejemplo, un médico, un ingeniero o un abogado, para poder llegar a tener dominio de su área, ¿cierto? Más allá de ser profesional, porque pues sí, yo me certifico como profesional a través de un cartón y a través de una universidad que me está certificando por las habilidades que adquirí a través de ellos, pero si observamos un poco más a fondo, son todas las habilidades en conjunto que he adquirido para poderme desenvolver en un campo, ¿cierto? Entonces, en observanza de eso, eso ha llevado a que nos alineemos a ese camino también académico, ¿cierto? A, por ejemplo, replantearnos la forma de evaluación, porque es que hay muchos sistemas de evaluación que, mal que bien, funcionan de pronto para algunas industrias. En la industria del café todo corre de una manera muy práctica. Realmente todo es muy demostrativo desde lo práctico. Entonces, resolver, por ejemplo, un cuestionario de 100 preguntas es más bien cuestionable, porque la persona estudiaría para ese examen, no estudiaría para la vida. Es muy diferente a aprender a presentar adecuadamente un café. Es una habilidad que sí o sí vas a necesitar detrás de una barra. Por ejemplo, saber manejar un momento de voleo, un momento en el que se prepare muchísimo café uno tras otro o bebidas de diferentes tipos y pedidos de diferentes tipos, unos calientes, otros fríos, bueno, con diferentes términos de preparación y saber dominar eso, ahí es donde está la verdad de esa parte del profesionalismo en lo que hacemos, ¿cierto? Es como, por ejemplo, a ver, una industria no hermana, pero sí pues parecida desde la parte del oficio, es por ejemplo formar un músico. Uno puede formar un músico desde dos áreas, una persona puede formarse mucho en armonía, entonces sería un músico más teórico, o un músico técnico que conozca de pronto el instrumento que quiere tocar, incluyendo pues la voz, si es cantante. Entonces, mira que hay dos conocimientos que sí o sí te van a llevar a la práctica para el dominio. Tienes que practicar un montón para hacerte bueno. En el barismo, en el análisis sensorial, en el tueste, inclusive en la producción ocurre eso mismo, en el que es la repetición, es la práctica y es también el conocimiento adquirido de alguien más o de varias personas más, lo que lleva a que el producto esté cada vez más pulido, cada vez mejor hecho, mejor preparado. Y académicamente a nosotros también nos sucede lo mismo. Entonces, lo que hacemos es, en sintonía de eh, esa necesidad, ¿cierto?, de formación, pues la formación casi siempre no, siempre viene apoyada también de un grado importante de investigación. Y esa investigación puede ser de una manera de pronto informal o puede ser de una manera muy formal, ¿cierto? Muy formal sería ya una investigación completamente bien citada, con un objetivo específico, ¿cierto? Con un objetivo bien trazado, con un esquema de trabajo, ¿cierto? Con entregables, con muchas cosas. Pero una investigación informal también puede arrojar mucha luz a la industria. Por ejemplo, una investigación empírica hecha a través de la experiencia de algún profesional de la industria también es muy útil, porque puede crear atajos industriales para alguien más. Y eso es lo que a algunas personas les ha parecido muy importante de lo que hacemos, que es que en lo que puedes tardar de pronto 3, 4 o 5 años trabajando detrás de una barra, nosotros te lo podemos comprimir en mucho menos tiempo. ¿Cierto? Porque son algunos trucos industriales que se han descubierto a medida del mismo trabajo, ¿cierto? De ir trabajando, de conocer a más personas. Eso lleva, por ejemplo, al desarrollo que se hizo pues, en conjunto con varias personas de lo que es hoy el kit sensorial, por ejemplo. Ese kit que viene a utilizar cantidades o concentraciones muy adecuadas para lo que era el antiguo. Digo antiguo porque pues recién este año se hizo un cambio en el CQI para cambiar la forma en la que se certifican los Q-graders o Q-graders.
Y este kit está muy alineado hacia ese tipo de formación, ¿cierto? A la identificación de los gustos básicos, de los gustos primarios, ¿cierto? De combinaciones entre ellos, de poder hacer ejercicios grandes de triangulación, bueno, de pulir toda la parte gustativa que a la mayoría de baristas y catadores nos cuesta también mucho trabajo. Y detrás de eso, pues otros proyectos también que se han ido dando también. Por ejemplo, durante pandemia hicimos un, una exploración, digámoslo así, una exploración en el campo de la formación virtual, de la formación online también que se dio. Lo hicimos de una manera fallida, estrepitosamente fallamos, pero también sirvió mucho para aprender nosotros, porque pues encontramos que este tipo de proyectos se deben hacer de una manera muy sincronizada, ¿cierto? Como que requiere mucho trabajo un proyecto académico virtual bien hecho, porque pues cualquiera lo puede hacer realmente. La cosa es que si uno quiere realmente arrojar resultados a la industria, tiene que hacerlo de una manera muy, muy adecuada, ¿cierto? Muy adecuada. Y eso nos hizo retraer bastante, por ejemplo, en el año 2021, en el que se siguió también dando formación online, se siguió dando ya una formación más, el instructor en vivo con los alumnos por Zoom, ¿cierto? Y se hacían clases teóricas que podrían ser, por ejemplo, temas de discusión, cogíamos videos del CQI, por ejemplo, recuerdo mucho una clase que fue muy interesante, que fue coger un video que recién publicó en 2021 el Coffee Quality Institute, que decía enfermedades y plagas del café, obviamente pues, en inglés, porque pues esas publicaciones van así y eso estaba en YouTube. Entonces dije, bueno, la clase de hoy va a ser comentar este video y nos vamos con esto. Entonces íbamos avanzando un poquito, así como hacen los youtubers, de que dejan pasar un poquito tan y empiezan a conversar, como esto es así, esto sí me parece, esto no me parece. Y esa era como la dinámica. Entonces ahí fuimos más o menos encontrando la verdadera manera también de hacerlo adecuadamente de manera online. Obviamente queda uno muy cojo en temas de análisis sensorial, de barismo y de todo este también un poquito, faltándonos la parte práctica, ¿cierto? La formación a distancia también requiere esa parte práctica en nuestro hacer, en nuestro oficio, que es sumamente importante. Si bien uno se puede formar mucho de manera teórica, el defogue práctico es lo que viene a afianzar ese conocimiento para vos también, ¿cierto? A volverte diligente, a volverte consistente, ¿cierto? Sí, y Eso es esto también. es una profesión, perdón, muy sensorial, o sea, la Uh-huh. parte física es súper importante, perdón, José, ahí. Tranquilo. Sí, y esos son áreas en las que hemos estado muy cabezones también pensando e investigando sobre cómo hacerlo adecuadamente para poder realmente atacar ese mercado como se debe, ¿cierto? Tratando de arrojar resultados eh, positivos pues a la industria, que eso es lo que se busca. Yo creo que ahorita vamos a hablar del error favorito, José, porque eso que dijiste de que fallaron estrepitosamente es lo más lindo que hay. O sea, eso vale plata, tiempo, a uno le duele durísimo, pero eso le enseña como un berraco. Y a mí me fascina esa pregunta, siempre la hago al final, seguro retomamos ahorita. Vos estabas diciendo algo muy importante, José, y es que digamos que esa formación tiene que ser un ejercicio constante y esa formación y esa investigación debe ser constante. ¿Qué tan importante es para vos, José Zapata, ya no como profe, sino como empresario, ese ejercicio de estar investigando constantemente para poder crecer Coffee College? Claro. Bueno, aquí la formación ya empieza a tomar otros rumbos porque se vuelve una formación constante en la que tenés que estar muy atento sobre cómo funciona la industria en la que estás impactando o interactuando. Eso es clave, es lo que he podido observar. Si, por ejemplo, estamos dedicándonos al café, que es el caso, y podemos encontrar claves de la industria, es muy probable que tengamos una serie de ventajas para poder iniciar un negocio. Pero entonces faltan otras habilidades, en lo que de pronto son áreas que aparentemente son muy pequeñas, pero no lo son, porque por ejemplo a mí me han consumido los últimos 6 o 7 años de vida y además de tramo académico. Por ejemplo, el marketing, las finanzas, ¿cierto? Saber crear un buen plan financiero, para nadie es un secreto, pero para mí, por ejemplo, fue muy duro al principio no saber lo que es un flujo de caja, no se sabe hacer Ok, un flujo de caja, entonces eso es vital para un negocio, no saber hacer contabilidad,
¿cierto? No saber hacer una proyección financiera, no saber utilizar algunos instrumentos contables. José, te voy a interrumpir porque es que te voy a decir Dale, una cosa. El dolor que estoy notando que hemos tenido de temas financieros en estas entrevistas es muy impresionante. Yo voy a invitar a todos claro. los que les guste que hablemos de este tema porque es el dolor repetido de varios capítulos. Todos los que quieran que hablemos de esto, porfa, escríbanme, escríbanos por redes, por los comentarios, por donde quieran y hacemos un episodio. Se los juro que es uno de esos temas álgidos en los que todos hemos patinado al principio. Así es. Y es verdad, es un factor común porque es que genera, es que los empresarios colombianos también tenemos una forma de interactuar, bueno, latinos, digámoslo así, una persona de, perdón, una forma de empezar negocio de una manera distinta, ¿cierto? Empezamos con lo que tenemos muchos. Y yo tengo que admitir algo y es que yo en ese caso sería un empresario más técnico que gerente. ¿Cierto? Yo Y soy eso una pasa, persona pasa que mucho. más trabajó, yo trabajé mucho en la industria, trabajé bastante, eso hay que decirlo. También en la parte académica también trabajé bastante, pero eso no me hace buen empresario. Desgraciadamente no. Yo tengo de pronto el conocimiento técnico de cómo puedo después monetizarlo, pero volverlo un negocio es otro cantar, ¿cierto? Es una organización diferente, es donde ya tengo que alinear, ¿cierto? Cuentas, en donde ya tengo que conocer hacia dónde va el dinero que está ingresando a la empresa, es de otro tipo de conocimiento también que es algo duro de manejar, es el manejo del personal, es algo Muy sumamente importante. delicado y es el eje central de las empresas. A mí constantemente pues mantengo revisando casos de empresas grandes, de cómo lo hace Google, cómo lo hace Amazon, cómo lo hace Tesla, cómo lo hace Microsoft. Y me gusta, por ejemplo, que la mayoría de estas empresas convergen en el cuidado del personal, porque saben que el personal o en el personal reside, ¿cierto? No solamente el know-how de la empresa, sino que también el clima laboral, que es sumamente importante, y muchos de los resultados positivos que se estén dando dentro de la empresa vienen a través del personal. Es así, la atención a los clientes, la organización de los espacios, el conocimiento in situ y fundamental que también he notado en estas empresas es la formación de proyectos nuevos, ¿cierto? Que es a lo que la mayoría de empresarios a veces no le prestamos la suficiente atención y es permitir que se generen también ideas nuevas dentro de los negocios. Porque también nosotros tenemos que admitir, y eso es un estudio que en Estados Unidos se ha hecho ya varias veces y con varios índices del S&P 500 y otros tipos de empresas también, en el que se sabe que los dueños de negocio son los peores administradores que existen. Es Y es una verdad. realidad, tenemos que admitirlo también, porque empezamos de pronto con una formación muy básica y es algo muy común. También existen empresarios muy buenos, pues empresarios que han tenido una formación de base antes de iniciar un emprendimiento o un negocio y que pueden atacar esos dolores del negocio de una manera un poquito más, más, más gerencial, digámoslo así. Ahí ya uno empieza a pensar como gerente en formar un equipo de trabajo, en arrojar resultados a través de los objetivos, más allá de simplemente el funcionamiento de la empresa, que eso también es muy importante, ¿cierto? Es ese tipo de cosas. Uno tiene que también admitir que como empresario tiene de pronto algunas falencias y esas falencias saberlas atacar. Entonces, para mí académicamente, la formación tiene diferentes ejes. Lo primero es el eje humano, ¿cierto? Es el eje de cómo entender a las personas con las que trabajo y que ellas también me puedan entender a mí. Entonces eso me ha llevado también a estudiar las comunicaciones. Entonces, cuando, por ejemplo, se establece un muy buen sistema de comunicaciones a nivel interno, ¿cierto? Y por lo menos se dispone el espacio para que esto ocurra, puede haber una dinámica mucho más fluida de trabajo, ¿cierto? En donde la exigencia puede ser un poco más relajada, pero las tareas al fin y al cabo se culminan. Es algo que he ido aprendiendo también en este último tramo. Por ejemplo, otro conocimiento muy interesante es el conocimiento contable. Es muy necesario. Es Es muy muy necesario necesario. porque sí o sí, si montas un negocio, un emprendimiento, vas a tener que declarar renta. Así de fácil. Y Lo tienes que estar hablamos listo en, para eso. lo hablamos en el episodio con Julián Delmuri, que de hecho también estudió en el SENA.
cuando empezó Así es. a monetizar la tienda, en sus primeros momentos llegó la DIAN y le empezaron a cobrar un montón de dinero que no tenía ni idea. Y eso fue un momento teso que le tocó manejar. Exactamente, y más en ese tipo de negocios en donde la facturación es abrumadora. No me Total. refiero de pronto a cantidades de dinero, sino a cantidad de facturación. Hemos pensado de pronto en algún momento la cantidad de facturas que emite una tienda de café al día. Es un boleo. Es un Y entonces la boleo. DIAN le presta mucha atención a eso, a la unidad de facturas, y uno tiene que estar listo para eso. Porque todo el mundo lo sabe, evadir impuestos es un delito, ¿sí o qué? Pero lo que no es delito es hacer planificación financiera. Ujú. Eso es lo que uno debería hacer, es hacer un plan financiero bien hecho, en donde uno haga un buen flujo de caja, conozca muy bien sus egresos, sus ingresos, sus activos, ¿cierto? Su patrimonio en un estado de resultados bien elaborado y además poder también tener eh, el desarrollo de proyectos nuevos a través de deuda, que eso es algo que uno debería aprender a manejar. No siempre todo debe pagarse de los únicos recursos que mantiene el negocio. Es así. Solo que pues al principio no todos estamos preparados. Es algo que se va aprendiendo con el tiempo, con el hacer, con experimentar, porque también ahí está el componente del miedo, que es otra cosa que uno tiene que aprender a gestionar en un negocio. Hay diferentes tipos de empresario y hay los que de pronto van como a términos medios hablando de miedo puntualmente, ¿cierto? Hay muchachos y muchachas que no le tienen miedo a nada. Montan un negocio y como vaya, ¿cierto? Me voy a tirar como vaya. Y eso está muy bien, pero también el miedo mal manejado sin medirlo adecuadamente te puede llevar estrepitosamente a cometer errores que son mucho más grandes. Es mejor hacerlo de pronto como lo hace Amazon, de fallar barato y rápido. Por ejemplo, es saber que de pronto se van a cometer algunos errores a través de proyectos nuevos, pero ese error tiene que ser económico y rápido. Sí, o que tiene que tener esas dos características. Vamos a fallar rápido porque es que el error me puede llevar a una reestructuración empresarial de pronto de un año y es demasiado tiempo. No, yo cometo un error en el que yo puedo resarcir rápidamente ese error y además que sea muy económico para no poner en riesgo capital que de pronto pueda ser utilizado en un proyecto en el cual sí pueda florecer. Esa es como la característica. Y funciona, a ellos les ha funcionado mucho. A ellos esa política les ha funcionado mucho, les ha permitido crear un montón de empresas dentro del conglomerado de Amazon. Es un caso empresarial muy interesante. Entonces, la formación que también he adquirido durante todo este tiempo ha sido a través de otros empresarios. A mí me encanta mucho aprender a través de mentes maestras, por ejemplo, actualmente el señor Freddy Vega, el líder de Platzi. Muy Para bueno mí el pod. una persona excepcional, por ejemplo, que no solamente tira los factos en la industria del café, sino que enseña desde distintos aristas cómo funciona el negocio del café, es Pedro Miguel Echavarría, el dueño de Pergamino. Es maravilloso. O sea, es una Impresionante. persona con la cual uno aprende un montón escuchándolo. Entonces, y así, hay un montón de referentes también que por su gran experiencia, por llevar tanto tiempo trabajando, le van a uno dando luces para trabajar mejor, ¿cierto? Para, ve, esto se puede implementar. Son ideas que pueden ir surgiendo y pueden inspirarte de pronto a tener un negocio mejor, porque también en el café ocurre que puede haber de pronto un poco de esnovismo en el mercado, ¿cierto? Que sería como este conocimiento que a veces es falseado a través de, pues, de algunos mitos industriales o mitos generales en cuanto a preparación, en cuanto a cómo se procesa el café de manera industrial y demás. Y hasta que no verificamos eso, no lo vemos en carne propia, no observamos la verdadera forma de operar ese negocio, ¿cierto? Eso pasa mucho pues en tostadoras, en tiendas de café, ¿cierto? Muchas tiendas de café que se quieren montar, se montan también muy desde la pasión, ¿cierto? Pero hay que también aterrizar ese sueño también tiene que tener unos resultados que te tengan que dar de pronto la comodidad y tranquilidad de la vida, si no, ¿para qué montamos un emprendimiento o un negocio? ¿Para estar más estresados? Pues creo que no. Sí estresa, por supuesto, pero es saber también manejar eso hasta qué punto, porque se puede volver inmanejable y en ese caso no tendría sentido lo que estamos haciendo, ¿cierto? Todo hay que irlo midiendo de acuerdo a las posibilidades. Te voy a contar una historia con eso que estás contando y es que yo soy, digamos que mi profesión de base es marketera. Y cuando tuve Ujú, la tienda de café,
viviendo todo este proceso, el punto que creo que más fallé fue el marketing, porque todas las otras tenía que estar desarrollándolas constantemente, y como vos estabas hablando, porque yo estaba trabajando muy duro en el tema de operaciones, que es algo muy teso, como tú contabas en un boleo, que cómo actuamos en un boleo, entonces aprendiendo cómo actuar ahí, cómo manejar a la gente o cómo trabajar en equipo, la parte administrativa y finanzas que ya lo hablamos. Entonces todo eso tiene una carga de aprendizaje que es muy importante. Pero mi Mm, base, como te muchísimo. decía, es marquetera. Yo no sé por Ujú. qué Casa de Herrero, asadón de palo, cuchara de palo, es justo esa que sí sabía del conocimiento, tuve que entregarle toda mi energía a aprender todas las otras y dejé justo la que sabía para después. Y creo que uno de los errores fue también abandonar ese pedazo. A lo que quiero ir es que en la medida en que tengamos conocimiento que digamos que se puede ir aprendiendo en el camino, pero con aliados específicamente que le puedan ahorrar a uno el aprendizaje de hacer y como que te toque solamente no, que te toque vivir el proceso, pero con unos conocimientos técnicos antes, te va a ayudar a ahorrar tiempo, energía y dinero, que es donde uno empieza a jugar como con la caja. Entonces, me parece súper interesante lo que estás diciendo en el sentido de que la formación constante es parte importantísima de construir empresa o ser profesional. Y eso es Sí, valiosísimo. así es. Sí, Y, es uno de los ejes, es verdad. y voy a resaltar otra cosa también, y es que dijiste algo muy importante, y es que los gerentes somos los peores administradores que existen. O bueno, somos los peores Los, ejecutadores que existen. Lo epa, dice. los dueños de negocio, los dueños de negocio que intentamos gerenciar y ahí es donde se nos van las cosas de las manos, porque somos muy Y, pasionales, es que son y, hijos y, nuestros. y no somos capaces de ejecutar mucho en el sentido de que no podemos hacerlo todo. Entonces necesitamos un Ujú, equipo. Y todos los que han escuchado los otros capítulos saben que yo soy fan número uno de Alejandro Salazar y la estrategia emergente, pero me gusta porque así digamos que le ujú. aporto un poquitico más de ese conocimiento que me parece muy interesante a esta comunidad. Y es que Alejandro Salazar dice que la estrategia es la estructura. Es decir, todo lo que podamos hacer lo vamos a hacer a través de la estructura que tengamos. Si no estamos organizados para lograr las cosas, no lo vamos a poder hacer. El dueño de negocio, el gerente, no puede ejecutar todo, no le da. Entonces, por eso es Es las verdad. personas son las que nos construyen, digamos que con las personas es que podemos construir, si no es imposible. Sí, es verdad. Uno tarde que temprano se va a dar cuenta de que al empezar un negocio, que la mayoría empezamos de pronto solos, es muy recomendable, por supuesto, es bueno trabajar su propio negocio, porque un negocio no solamente necesita plata, necesita gente para trabajar, ¿cierto? Entonces uno se da cuenta de que lo que en un momento fue una idea y se está materializando en el hoy, requiere de otras mentes para poder tener un punto de vista más objetivo y de cara al público. El público tiene múltiples formas de ver lo que estamos exponiéndole. Y si eso está bien aterrizado y bien explicado, el público va a comprar. Entonces, en el área del marketing es algo bien complicado, es un área gigantesca, es un área en la que uno puede dedicar inclusive la vida entera, porque pues, por ejemplo, últimamente llevo más o menos este último año explorando pricing, ¿cierto? Lo que es poner precio. Y es algo Es un brutal. O arte. sea, pues hay unas estrategias tanto psicológicas, financieras, una locura. Estadísticas, pues hay unas maneras muy matemáticas para fijar el precio de un producto, muy loco. Yo Pero voy a dime, dar un ejemplo rápido de pricing, José, para que a todos nos quede claro. En los aviones, a las aerolíneas ujú, muchas veces les interesa cubrir primero el costo y después ganar plata. así es, Entonces, así llenan es, todo con precios súper baratos y después ganan plata con los que tienen que comprar a último minuto. Y los así que es. ya no se vendieron después de todo eso, los rematan. Entonces, es una forma de exprimir el precio. El precio no es solamente multiplicar el costo por un porcentaje. Yo puedo crear Ujú, estrategias diversificadas para poder enganchar a mi consumidor. Si yo puedo perder así es. dinero con una galleta, pero que me jale a todo el resto de la venta,
adelante. Así es. Y es también poder crear la estrategia, porque esto es algo muy estratégico en la cual yo puedo encontrar la manera de manipular el precio dentro de mi industria, ¿cierto? ¿Por qué? En el caso de las aerolíneas, ellos pueden hacerlo porque hay un nivel de urgencia, ¿cierto? En cuanto al tramo que van a recorrer versus la necesidad que tiene el cliente. Entonces ellos pueden manipular el precio en momentos muy específicos, 24 horas antes, 12 horas antes, etcétera. Y eso es algo que duele mucho de cara al consumidor, pero el consumidor lo tiene que pagar. Es algo bien Ujú, complicado. En el caso del café pasa algo muy parecido y es que la mayoría de personas que, por ejemplo, producimos café estándar de cara al público, tenemos, eh, tenemos que hacer mucho más mercadeo, digámoslo así, para poder entrar a competir o no competir con otras marcas que ya están puestas, para que la persona, el consumidor, cree confianza en el producto que yo le estoy ofreciendo, ¿cierto? Independientemente del precio o independientemente del café en sí que estoy intentando vender. Es algo bien complejo. Es un área bastante grande de la cual sí es recomendable que he podido encontrar estos últimos años. La mayoría de emprendedores deberían estar pues apoyados en una medida en la parte de mercadeo, ¿cierto? Lo que es vender, saber vender, aprender a vender. Y por otro lado estaría el área de lo que sería control financiero, ¿cierto? Que es entender cómo voy a recaudar dinero, ese dinero qué vuelta va a dar dentro de la empresa, cómo voy a reinvertir dentro de la empresa, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la utilidad neta de cada uno de los productos, la utilidad bruta? Bueno, calcular todo ese tipo de cositas que son muy útiles para poder comprender cuándo, al fin y al cabo, estos instrumentos, el marketing y las finanzas, son como el paralelo a ir manejando un vehículo, ¿sí o qué? En el que las finanzas, para mí, por ejemplo, son como los retrovisores. Uno mira los retrovisores para ver quién está detrás o cómo fue el camino que ya recorrí. Pero el marketing es para observar, es el panorámico, ¿sí? Es para ver hacia dónde voy. Es para ver cómo ataco la siguiente curva, cómo ataco la siguiente recta, a qué velocidad. Ahí ya tengo los otros instrumentos, el acelerador, el freno, el clutch, la palanca de cambios, para poder acelerar o frenar el vehículo según el momento, ¿sí o qué? Porque me puedo chocar. Es algo así, más o menos Y yo algo le así es como metería, lo va viendo uno. y yo le metería operaciones, porque hay una estrategia que esto sí es otro nivel, esto sí es para que se queden locos todos, y es cómo soy capaz yo de ajustar los precios en la operación, es decir, cómo soy capaz yo de vender los más eficientes para mi operación y hacerla cada vez más rentable, porque no necesariamente yo gano solo por las ventas, sino que también puedo ganar en cómo optimizo los materiales, la cocina, los tiempos, genero más valor. Entonces esto es un mundo súper interesante, José, como tú dices, de que voy manejando Así ese carro, pero tengo muchas cosas para gestionar, necesito estudiar y necesito estar aprendiendo constantemente. es muy cierto, así es. Y bueno, y están esas áreas y también está bueno cultivarse también como persona porque pues también me he dado cuenta que otras habilidades y otras áreas también te pueden enseñar mucho sobre cómo gestionar mejor un negocio o una empresa, ¿cierto? Porque al fin y al cabo las habilidades humanas eh, están rodeadas de muchos otros conocimientos, de muchos otros saberes, como por ejemplo el control. Creo que el control nos mata mucho como empresarios, es querer tener el control absoluto de todo. Creo que eso va muy alineado hacia que nos dejamos llevar por nuestro ego cuando lo que tenemos que hacer es más bien observarlo, digámoslo así, sin entrar como mucho en esos temas que son un poco raros, pero es muy verdad. Cuando yo quiero poner el control o tener el control absolutamente de todo un negocio, quiere decir que ese negocio va a depender excesivamente de mí también para que él opere, ¿cierto? Cuando yo no le doy libertades también de operación a ese negocio, es que se parece un poco a criar un hijo, se parece un Tal poquito, cual. porque yo también a un hijo le tengo que dar cierto grado de libertades para que explore, para que se caiga, para que se aporree, ¿cierto? Para que se ponga de pie, para que se limpie. Al principio toca limpiarlo, pero para que se aprenda a limpiar solo. Algo así, ¿cierto? Es como el paralelo. Entonces, el exceso de control muchas veces nos mata y ese exceso de control está relacionado también al miedo que tenemos, ¿cierto? De que el negocio se desborde, de que el negocio no lo quiten, de que el negocio pierda valor, de que, bueno, pero estas son cosas que tenemos que aprender a ir observando
para que nuestro personal se sienta también mucho más confiado y feliz de trabajar con nosotros, porque pues al fin y al cabo buscamos ese objetivo. Si no, pues desastrosamente se van a crear pues limitaciones también de orden operacional, como lo que estabas hablando ahorita, en el que la empresa o el negocio se puede haber estancado porque las personas que trabajan en él no sienten que sus oportunidades estén dadas dentro de ese negocio o que rápidamente llegaron al techo de oportunidades. Es decir, yo de aquí ya no puedo pasar más, ya no puedo escalar más, yo aquí ya aprendí lo suficiente. Sé que es un error, pero muchas personas a veces lo vemos como, no, yo ya llegué al límite acá, ya me tengo que ir, hasta luego. ¿Sí o qué? Y ahí es donde de pronto por la falta de cultivar talento podemos tener dificultades en la renovación constante del capital humano, que es algo muy, muy dispendioso, muy tedioso, que Y obviamente a caro. algunas empresas les toca, y muy costoso además, es verdad, a algunas empresas les toca volverse súper diestras en este hacer, en contratar y descontratar gente, algo así. Es muy complicado. Cuando también podemos apelar a herramientas que en el eje de la propuesta de valor al empleado, que por ejemplo aplican empresas como Google, Microsoft y demás, yo sé que son empresas de tecnología, pero ellos también pulen mucho la propuesta que hacen de cara a al trabajador para que desarrollen ahí vida, desarrollen eh, técnicamente sus habilidades, desarrollen profesionalmente también su conocimiento, que puedan ver la oportunidad de crecimiento en cuanto a proyectos personales también. Ese tipo de cosas creo que también es algo que uno debe integrar al conocimiento diario para aprender a hacerlo, porque yo, por ejemplo, no lo sabía y trabajar con personas siempre va a ser difícil, siempre lo será, siempre, pero uno, a partir de uno puede hacer que las cosas sean también un poco más fáciles, ¿cierto? Uno puede poner de su voluntad, parte de su criterio, parte de su, de su Sí, lógica de trabajo, ¿cierto? desarrollo personal. De su autodesarrollo, exactamente para que las cosas funcionen, ¿cierto? Es algo en lo que también saber comprender el error y la falla, el respeto también, que por ejemplo uno también puede perder el respeto a través de, por ejemplo, algo que pasa mucho en las empresas y es las promesas. No sé, de pronto has tenido algún jefe o has observado que muchos cuando somos jefes o estamos en posiciones de liderazgo, hacemos una promesa y si esa promesa no pasa, la culpa es tuya garrafalmente muy fuerte y de cara a la persona que trabaja con vos, que pueda ser subalterno o no, porque pueden ser iguales, se pierde esas características de respeto que se establecían dentro de la empresa. Es algo sumamente delicado. Entonces, nuestro trabajo también está en sostener un poco eso, ¿cierto? En saber qué cosas se pueden cumplir, qué cosas se pueden postergar, a qué cosas podemos atacar en este momento, saber explicar esos momentos de la empresa que son fundamentales, porque no todo se puede atacar al mismo tiempo. Total. Desafortunadamente o afortunadamente también no se puede, es que no se puede. Por más que tengamos un equipo muy pulido, hay un proyecto nuevo, también seguramente estamos en este momento concentrados en hacer algo. Y ese proyecto nuevo lo vamos a atender en el momento en que lo tengamos que atender, pero tampoco dejarlo en el olvido. Es muy delicada esa línea, ¿cierto? Es algo así. José, y en ese mismo camino, incluso en la conversación con Joan de Rituales, hablábamos que la propuesta de valor viene muy marcada desde la autenticidad. Y entonces el reto, que también lo habló Diego Buitrago acá y varios compañeros, pues, varios amigos más que han pasado por este podcast nos han dicho, y es cómo soy capaz yo de desarrollarme y de hacerme responsable por todas las cosas que pasan en el negocio. Es que es de uno, y eso es aprender a Sí, desarrollar y a crecer con el negocio, porque es que el negocio va cambiando, va en un proceso completamente diferente y vos también vas cambiando. La idea es alinear como ese camino que llevas con el proyecto. sí, así es. A medida que va pasando más tiempo, eso que dijo Joan, que por cierto es una persona que admiro también muchísimo, al lado de Cristian Raigosa y Increíble. de Jennifer Amanda Bravo, que son los tres líderes o dueños de Rituales y la fábrica, ¿cierto? Proyecto fenomenal. Aprendemos también que sí, la autenticidad es clave, porque en cuanto no has encontrado tu persona más auténtica, digámoslo así, para empezar a trabajar, eh, también la persona que trabaja con vos no tiene
la confianza entera para poder hablar de temas delicados con vos, que eso es algo sumamente importante dentro de una empresa. Es decir, esto no va a pasar por esta razón, esto sí va a pasar por estas otras razones. Sumamente importante tener una conversación y comunicación lineales para que los proyectos florezcan y para que lo que está en el hoy pase, para que las cosas pasen al fin y al Ujú. cabo, ¿cierto? Es algo a lo que deberíamos también prestarle atención y viene alineado un poquito al tema del control. Y es que también tenemos que soltar un poquito el control para que también las personas que trabajan con nosotros sientan la responsabilidad compartida, ¿cierto? Para que también tomen un poquito el control y se unten un poquito de eso, de qué se trata, para que aprendan también un poco que quizás en un futuro monten sus propios proyectos, eso puede pasar, es algo muy bonito ver crecer a la gente, estar en constante evolución, porque ver a más gente que inicia proyectos de este tipo es porque observó una necesidad en el mercado, es porque quiere atacar algo, es porque quiere aprender algo también. Total, y es que entre todos es que montamos, en que entre todos es que hacemos el crecimiento. Vienen 3 episodios que ya he hablado con varias personas y me estoy soñando de una vez para todos los que escuchen, tengan proyectos y son, digamos que parte de esta industria y se quieran montar, súper invitados, súper bienvenidos, a hablar de talento humano, hablemos de Uh -huh. finanzas y también hablemos de socios. Entonces, porque esa va a ser otra conversación muy chévere. José, quiero que empecemos unas preguntas para ir cerrando nuestra conversación, que en verdad está súper interesante y qué datazos los que nos has regalado. Y hay una pregunta que para mí es muy importante. ¿Cuál es tu error favorito? El error favorito, Eh, básicamente, para darte un poco más de contexto, es el error que uno comete que lo lleva a otro nivel, que le desarrolla un montón de skills, habilidades, claro, que lo vuelve, digamos que lo convierte en algo mejor. sí, bueno, creo que diariamente se cometen errores favoritos, digámoslo así, errores constructivos de todo tipo. Diariamente uno se enfrenta a una manera distinta de hacer las cosas también, ¿cierto? Porque en definitiva, cuando uno tiene un negocio, está buscando constantemente e insaciablemente los estándares de trabajo, ¿cierto? Para poder equilibrar el negocio y poderme ocupar de otras áreas en donde podemos observar de pronto el crecimiento o podemos eh, visionar de pronto nuevas oportunidades. Creo que el error que se comete a diario es el que más que le enseña a uno, porque hay errores en donde podría no haber vuelta atrás, es cierto, uno podría llevar las cosas a término, ¿cierto? Pero los errores más felices, digámoslo así, son todas estas pruebas que uno hace en el diario elaborar del negocio para poderlo hacer crecer, ¿cierto? De diferentes formas. Por ejemplo, el, el, el poner en algunos proyectos algún capital a riesgo, por ejemplo, de que se inicie una nueva idea de negocio y esto empezó a florecer y esto empezó a tener cierto grado de tracción, le enseña a uno más constantemente a saber en qué y cuántos recursos poner para poder hacer florecer ese tipo de proyectos, ¿cierto? Investigando bien el mercado, revisando bien las posibilidades. Y ahí se van a cometer muchísimos errores, errores de diseño, errores de elaboración, errores de diferentes tipos, errores que van a formarte para más adelante, también si tenés la capacidad, porque pues hay diferentes tipos de aprendizaje y lo he ido observando en todo este último tramo también del negocio. Hay personas que aprenden por mente de los otros y hay personas que tienen que forzosamente aprender por propiamente, ¿cierto? Por pasar por ahí, ¿cierto? Entonces, alineado a eso, diariamente uno puede observar un montón de cosas que puedan salir mal, ¿cierto? Que puedan arrojarnos un resultado que no fue el que esperábamos y que se puede convertir en el aprendizaje del siguiente. Es más, preparar café es mi error más feliz. Lo puedo decir de esa Me manera, encanta esta porque forma de preparar, verlo, José. es que mira, preparar café es un constante seguimiento de nuestros errores para ir mejorando nuestras tazas. Es que uno no revisa la Sí. receta del otro. Uno más bien debe buscar es por qué el otro eligió esa receta para preparar. Es una manera de verlo.
Y yo, por ejemplo, estoy muy alineado, llevo estos últimos ya casi 15 o 16 años preparando café, en los que he observado que preparar café tiene el componente del no conocimiento de lo que estoy haciendo. Siempre va a pasar. Aunque yo entienda para qué sirve la flow rate, ¿cierto? O el flujo o el caudal, entienda para qué sirve la molienda, entienda para qué sirve la temperatura del agua, entienda para qué sirve la purga del filtro, entienda para qué sirven un montón de, digamos, variables ya técnicas de lo que es preparar café. Preparar un café perfecto al primer tiro es sumamente complicado, y más cuando vos no conoces ese café. Entonces se trata de ir errando, ¿cierto? A través de esos errores que son muy positivos para ir puliendo el cómo conozco ese café. Y tiene mucho sentido porque mira, por ejemplo, cómo lo hacen los campeones mundiales. El campeón va, digamos, hablando de campeonato de cafés filtrados, el campeón va a una finca, consigue un café, o bueno, al revés, consigue un café, va a una finca y empieza él mismo a procesarlo quizás un año antes o por lo menos unos 6 meses antes del campeonato. Él mismo da directrices o él mismo hace el proceso en el que, es que lo quiero tirar en un natural, en un honey, en un lavado, quiero hacerle esto otro proceso, bueno, quiero me meto las manos ahí. Luego vamos a hacerle análisis sensorial, entonces vamos a tostar, vamos a definir cuál es el mejor perfil de tueste, catamos, vemos su oportunidad también de preparación, porque ahí el café nos va a mostrar el espectro sensorial con el que yo voy a elegir el método para preparar. Entonces empiezo a hacer pruebas y ahí obviamente hay muchos errores, hago pruebas, reviso, defino mi sistema y luego voy definiendo la receta. Pues mal llamada receta, que es ese último momento en el que yo utilizo ese dispositivo y le hago unos movimientos o unas variables ahí para que funcione, ¿sí o qué? Pero la receta vino desde la finca, si nos damos cuenta. Desde allá fue que se hizo la receta. Entonces, mira que vamos conociendo el café de a poquitos y eso lleva a los movimientos definitivos con el dispositivo que elegí, con el tueste que elegí, con la producción que elegí para hacer mi presentación. Si yo agarro un café aleatoriamente comprado hoy y voy y me presento mañana a un campeonato de cafés filtrados, es muy probable que mi discurso sea muy blandito frente a los jueces, porque yo no conozco ese café, no sé cómo fue producido, tengo que tener una labia muy larga, pues no sé cómo Sí, fue sí, producido, sí. no sé cuáles son sus matices de sabor, no sé cómo se comporta en el tueste, sí, o que no sé cuántas pruebas hay que hacer para llegar a una taza limpia, correcta, adecuada, sí, o que ese es como el error más del aprendizaje, más feliz, digámoslo así, de Me cara al parece aprendizaje. súper bonito esa forma de verlo, José, como el error favorito puede ser el día a día y todos los errores que cometemos en el día a día de aprender, pues una forma de ver el día a día como un aprendizaje constante muy bonito. José, ¿cuál es tu mensaje de cierre para todos nuestros amigos de la industria, tostadores, baristas, empresarios y emprendedores que están en esta comunidad? Eh, ¿Cuál es el consejo? Wow, dar consejo es algo bien complejo porque se O el trata de mensaje que les quisieras dar para ellos. mensaje. El mensaje es que mm, más que mensaje, quisiera dar un gigantesco agradecimiento, ¿cierto? A la mayoría de actores de la industria cafetera por fortalecer, ¿cierto? Por traer cada vez más temas hacia el centro, ¿cierto? Que en este caso es el consumidor. El consumidor años atrás, 10, 15 años hacia atrás, no tenía idea de lo que significaba preparar una taza de café, ¿cierto? Para la mayoría de consumidores en ese tiempo anterior era disolver un polvo en agua caliente y se acabó. Entonces no existía la calidad, no existían parámetros, ¿cierto? No existía un espectro de sabor, no existían cosas que hoy ya se han materializado mucho más hacia nuestros clientes y que eso nos permite oportunidades industriales también muy interesantes. Nos abre la puerta a nuevos productos, ¿cierto? A nuevo conocimiento también y a nuevas oportunidades, porque al fin y al cabo, dentro de la industria cafetera se mantiene en constante evolución todo el tiempo. Bueno, súper, qué nota de mensaje. Mil gracias, José. Completamente alineado con vos. La idea es seguir construyendo entre todos. José, el piso es tuyo. Me gustaría que les
invites a Coffee College, a sus redes, dónde los pueden encontrar. Bueno, si nos quieren conocer en nuestras redes sociales, @Scoffy College, ahí nos van a encontrar en Instagram, por ejemplo. También tenemos un canal de YouTube en el que subimos contenido cada vez en cierto tiempo, porque ahí no somos sumamente constantes, es un trabajo bastante grande, pero para que lo visiten. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en Medellín, en un barrio que se llama Florida Nueva, eso es ahí al ladito de Laureles. Es, para los que conozcan, es cerquita a Macro de la Avenida San Juan. Cuando quieran, nos pueden ir a visitar. También tenemos nuestro sitio web www.scoffeecollege.com. Ahí van a encontrar nuestros programas académicos, nuestros productos, como por ejemplo el kit de minerales para preparar café, el kit sensorial, algunas herramientas también digitales que se han desarrollado para baristas, para catadores, para tostadores, etcétera. Sí, y si quieren aprender, también contáctenos. Nosotros también tratamos de poner muchos temas en discusión, que es uno de nuestros fuertes en Instagram. Entonces, sí, esa sería como la invitación. Súper. José, a nombre de todos los que te estamos escuchando, a nombre mío, te agradezco enormemente, hermano, por este espacio. Aprendí un montón, sé que muchas personas también aprendieron muchas cosas, nos quedaron un montón de temas en el tintero, para otro tinto, pero Así seguramente es. tendremos otro espacio y en verdad te agradezco enormemente. Y para todos, les agradezco que compartan con nosotros estos espacios. Vamos a seguir construyendo cada vez más conversaciones, cada vez más herramientas para que sigamos construyendo la industria y porfa compartanle estos mensajes a todas las personas que estamos en la industria para que sigamos construyendo la industria que nos soñamos. Entonces, mil gracias por estar acá en Industria Robusta y les mando un abrazo enorme. Muchas gracias a todos también por escucharnos. Te agradezco a vos, Carlos, y tu proyecto Industria Robusta, que es fenomenal. Esto de ir agregando valor a la industria cafetera o traer mentes a que den sus experiencias acá es sumamente valioso para que las personas también pisen con un poco más de confianza el terreno, porque yo sé que da mucho miedo al principio empezar. Quiero hacer algo con café, pero no sé cómo. Entonces estoy poniendo los pies en un terreno muy blandito. Este tipo de conocimiento, todo lo que van a aprender acá en Industria Robusta les va a ser muy interesante y además les va a ayudar muchísimo para tener un poco más de seguridad al empezar. Mil gracias, José. Chao, chao.